En la Biblia, en inglés por lo menos, en el capítulo 1 de Efesios, menciona la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, 17 veces en un solo capítulo. Pablo quiere que entendamos que estamos en Cristo. ¿No? Y eso es importante porque nuestra posición en Cristo es una posición muy segura. Quiero animarles a comenzar a venir cada semana, porque si solamente agarramos capítulos 4 al 6 de Efesios, vemos todo lo que es lo que tenemos que hacer y se vuelve una ley para nosotros si no entendemos el porqué. Pablo, normalmente cuando enseña en sus epístolas, pone la parte teológica primero, después la parte práctica. Aunque la parte teológica también es práctico, en el sentido de que si yo leo capítulo 5 y dice, haz esto, no haz el otro, haz esto, no haz el otro, y no entiendo que la base de lo que yo hago no es para que yo esté bien con Dios, sino que Cristo ya pagó por mí en la cruz, que ya estoy perfecto delante de Dios, no por ser perfecto, sino porque Dios me ha declarado perfecto por su sangre derramada en la cruz por mí. Si no entiendo que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, no voy a tener un corazón agradecido al Señor. Pero cuando yo entiendo que como cristiano Dios me ama tanto y que Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo, si no entiendo eso voy a decir, ay, qué pesado es el cristianismo. Pero si yo realmente entiendo todo lo que ha hecho Cristo por mí, yo voy a terminar al fin del capítulo 3 diciendo, ok, qué bueno, qué bacán, y ahora, ¿qué hago? Quiero hacer algo, porque amo al Señor, porque me amó a mí primero. Y después Pablo nos dice, ok, si quieres realmente agradecer al Señor con tu vida, si quieres darle a Dios algo en retorno, ¿qué es lo que vas a hacer? Capítulos 4, 5 y 6. ¿Ya? Por eso, por favor, vengan después de esta noche. Aunque esta noche no va a ser mucha ley tampoco, pero es importante estudiar los primeros 3 capítulos, comenzando este año. Bueno, versículo 1 dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. La idea aquí es que realmente habla de una balanza, estilo antiguo, ¿no? Cuando uno tiene unas cosas que pesan tanto aquí y tiene que igualar todo. Lo que dice Pablo aquí es que quiero que tu vida sea igual que lo que tú dices que tú crees. Esa es la idea, ¿ya? Para que no seamos hipócritas y para que realmente podamos vivir y experimentar todo lo que Cristo realmente tiene para nosotros. Una vida recta delante del Señor. Dice versículo 2, y que sean humildes y mansos. ¿Quién es humilde y manso? Jesús. Vengan a mí todos sus cansados, yo os haré trabajar más. Así no dice, ¿no? Yo os haré descansar. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Qué hermoso, ¿no? Entonces realmente Pablo está diciendo que sean como Cristo en este mundo. Realmente estoy explicando eso muy rápido porque vamos a repetirlo en unos no sé cuánto tiempo en el futuro, ¿ya? Y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Tolerantes quiere decir que a veces tenemos que soportar a la persona, ¿no? Es importante ser pacientes unos con otros, igual que Cristo siempre es paciente con nosotros. Aprendemos a ser pacientes cuando recordamos cómo Cristo ha sido y siempre es tan paciente para con nosotros. Todos estamos en camino, es un proceso. Según lo que yo sepa, no hay ningún cristiano completo en la carne aquí todavía. No hay ningún cristiano perfecto aquí todavía en la práctica. Entonces hay que ser pacientes los unos con los otros, ¿no? Y no solo con aquellos que son tus patas, sino hasta con tus líderes. Cuando pienso en Pablo y cómo hemos estudiado en el pasado, cómo Cristo tuvo que ser paciente con Pablo también. Y cuando Cristo escogió a los apóstoles y tuvo que tener bastante paciencia con los apóstoles también, ¿no? Versículo 3, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué dice mantener? Porque realmente la Biblia nos enseña que en la iglesia cristiana hay unidad, hay que mantenerla nada más. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 4, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Aguanta, Brian. Un bautismo, ¿cuál es? El bautismo en agua. ¿En qué agua es? Agua salada, agua dulce, agua filtrada, agua en gotitas. ¿O es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál bautismo es? Bueno, estudiando la palabra de Dios, vamos a ver de qué se trata eso. Es el bautismo en Cristo. Eso es lo que nos une. Y es muy lindo, porque si tú eres cristiano, tú has entendido eso. ¿Por qué? Porque de repente estás en la calle un día y te encuentras con una persona de otra iglesia, tú te das cuenta que esa persona también ama a Cristo y no te importa de qué iglesia es esta persona, porque estás con un hermano. Y a veces hasta te encuentras con un cristiano que es de otro país y habla
apenas un poco de cristiano, pero tú entiendes que es cristiano. Igual, es mi hermano. El tío Ken con Mary, los dos que vienen todos los años, él siempre me dice, no sé cómo Brian, no hablo castellano, no sé cómo es eso, pero yo me siento tan bien en Cuernavaca, siento que es mi iglesia. Me dice, Lucho Valdivia no habla inglés más que yes I do, que es su frase favorita de Lucho, ¿no? Y yo no hablo castellano, pero no sé cómo nos entendemos. Y es así cuando somos cristianos, cuando realmente hay ese vínculo de amor entre nosotros. Pero, ¿qué pasa? Dice Pablo aquí, hay que mantenerlo. Porque muchas veces el enemigo, Satanás, es muy sutil, ¿no? Siempre quiere meter sus cosas. A veces son doctrinas erradas, doctrinas que no son, pero parecen ser doctrinas bíblicas. A veces es el legalismo, por ejemplo, que cambia nuestra opinión y comenzamos a ver a los demás como no es bíblico. A veces es pecado en muchos sentidos. A veces son malentendidos entre nosotros. Yo entré a la iglesia y toda la gente me estaba mirando. Claro, la gente te estaba mirando, la gente te quiere mucho. No, pero Brian me estaba mirando serio. Y no te das cuenta que tal vez Brian te estaba mirando serio porque estaba pensando en otra cosa. Tal vez su hijo estaba portándose mal y te mira, está pensando en su hijo y tú, Brian me está mirando mal. Y por eso es importante la comunicación entre nosotros. Requiere humildad. Por eso comenzó Pablo diciendo que sean mansos y humildes. Porque requiere humildad decir a una persona, yo creo que me miraste mal. ¿Cómo voy a decir eso? Bueno, es que realmente tenemos que procurar mantener la unidad. Satanás siempre quiere dividir. Satanás siempre quiere destruir. Pero Pablo dice, hay que mantener la unidad. Seas tú parte de la solución y no parte del problema. Muy importante es eso, ¿no? Son cosas prácticas, pero a veces nos olvidamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque al final, ¿dónde vas a ir si tú terminas mal con tus hermanos? Porque al final es un solo cuerpo, es un solo espíritu, es un solo bautismo. Y Dios sabe dónde vas, ¿no? Te va a buscar ahí. Como mi pastor siempre decía hace años, si tú sales de una iglesia mal, no importa, porque Dios te va a seguir. Y vas a ir a otra iglesia y vas a encontrarte con el mismo problema, porque el problema no es la iglesia, sino eres tú el problema. Y es así. Y qué lindo que Dios es así, que nos persigue y nos persigue y nos persigue porque nos ama tanto y quiere que nosotros lleguemos a la madurez. ¿Sí o no? Qué importante es eso. Bueno, hay un solo Dios, un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Y ahora, ¿de todos? Bueno, realmente es porque hay un solo Dios, ¿no? Y ahora cuando decimos una sola fe, espero que sea obvio que estamos hablando de la fe cristiana. No está diciendo Pablo que hay una sola fe, entonces tenemos que unirnos con los budistas, con los musulmanes. No, por eso dice, hay un solo Señor, una sola fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Está hablando a los efesios que son cristianos. No está hablando a todos, ¿no? Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Tal vez muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que es bien importante es que todos venimos de un trasfondo un poco distinto. No todos pensamos igual. Y Dios nos ha dado cierta gracia por nuestra condición, nuestro pasado, nuestro presente, las cosas que tenemos que enfrentar cada día. Y Dios es el que nos da la gracia. Y qué bueno es eso, ¿no? Si tú necesitas de gracia, ¿a dónde vas? Al Señor. Vas a Cristo. Él te da la gracia, pero también si tú recibes de Dios gracia, ¿qué es lo que va a hacer a los demás? La gracia. Qué lindo es eso, ¿no? Es por eso que Pablo dice en otros sitios, hay que crecer en la ley. Hay que crecer en la gracia. Siempre viviremos en la gracia del Señor. ¿Se han dado cuenta que dice la Biblia que su trono de Dios es un trono de gracia? ¿Qué quiere decir? Que hasta que lleguemos al cielo, nuestra relación con Cristo será una relación de gracia todavía. Hasta siempre, ¿no? Vivimos en la gracia, recibimos gracia, damos gracia y Dios da a cada uno la gracia que necesita en el momento adecuado, no antes y no después. Pienso en Pastor Said, ya lleva más de un año preso, la cantidad de gracia que él necesita. Dios no me ha dado esa gracia en ese momento, porque no estoy en la misma situación, pero sí, su familia. Ay, como ustedes saben, viajo 2 semanas, estoy sufriendo. Extraño a mi esposa, a mis hijos, hasta extraño a algunos de ustedes también, no todos. No. ¿No? Y pienso, Pastor Said, ya más de un año que no ha visto a sus hijos creciendo, a su esposa, pero se mantiene firme en la fe. Y su esposa también firme en la fe. Eso es gracia. Es la gracia de Dios, ¿no?
Vemos en el versículo 8, por esto dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Qué lindo, ¿no? Dios nos ha dado dones a cada uno si somos cristianos. Tal vez en el futuro, cuando lleguemos a ese pasaje, en el contexto de nuestro estudio de Efesios, vamos a estudiar tal vez un poco de cuáles son los dones espirituales, cómo es que se operan en la iglesia, cómo saber si tienes un don o no, vamos a ver. Pero el hecho es que si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo y Dios te ha dado unos ciertos dones. Hay ciertos dones que todos tenemos en común. La salvación es un don. El Espíritu Santo es otro don. Que si somos cristianos tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, pero hay otros dones que no, que tal vez él tiene, ella no, ella tiene, él no, y hay diferentes dones. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Voy a explicar estos versículos en el futuro, en nuestro estudio bíblico del libro de Efesios, porque eso tiene que tomar su tiempo para explicar esos versículos. Basta decir que Cristo ascendió al cielo, y al ascender al cielo envió a su Espíritu Santo y derramó sus dones sobre su iglesia desde el día de Pentecostés. Y desde entonces siempre está dando dones a los cristianos. Y el versículo 11 es donde realmente quiero poner el enfoque esta noche. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es muy importante, este pasaje. En Lucas capítulo 6, versículo 13, vemos que Cristo, la noche antes de escoger a los apóstoles, pasó toda la noche orando, porque no quería equivocarse. Además, necesitaba escuchar la voz de su Padre. Y justo cuando escoge a los 12 apóstoles, es cuando los enemigos, los fariseos, están planeando matarlo. Y por eso, humanamente, dice Cristo, ok, me van a matar, yo sé. Voy a terminar crucificado. Y por eso tengo que buscar ya a los que van a seguir, los que van a llevar la obra más lejos. Por eso escogió a los 12 apóstoles. En Hechos 2, versículo 42, vemos que ellos continuaban en la enseñanza de los apóstoles en la iglesia primitiva. Y ahora, ¿existen apóstoles hoy día? Sí y no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la palabra apóstol quiere decir enviados. Y en el Nuevo Testamento vemos que Dios menciona no solamente a los 12, sino a otros como apóstoles también, como los medio hermanos de Cristo. Jacobo, por ejemplo, es uno que es mencionado como apóstol, pero son apóstoles, yo digo así, que hay los apóstoles con A mayúscula, que son los 12 apóstoles. Personalmente yo creo que cuando Judas rechaza a Cristo, traiciona a Cristo, termina muerto, y los apóstoles en Hechos capítulo 1, con Pedro como líder, dicen, ok, Judas ya no está, tenemos que elegir a otro que será su reemplazo, cometen un error, porque creo que no esperan a la obra del Espíritu Santo. Creo que el apóstol que Dios está esperando para que se levante es Pablo. Bueno, ¿por qué digo que hay una diferencia entre los apóstoles que son las personas enviadas a predicar, o sea, para plantar iglesias? Es realmente la idea cuando hablamos de apóstoles hoy día, o en cualquier momento, y los 12 apóstoles, porque en la Biblia vemos que Cristo menciona en Mateo 19 que solamente hay 12 tronos para los apóstoles. No hay ni 13, ni 14, ni 500. Por eso, cuando hablamos de los apóstoles que tienen autoridad para escribir la palabra de Dios, para seguir su doctrina, son 12. Además, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice que hay 12 fundamentos también. Y Pablo dice que hemos construido sobre el fundamento de los apóstoles. Pero hay otros apóstoles que son simplemente personas enviadas a plantar iglesias, que son apóstoles que no llevan la misma autoridad ni el poder que tenían esos apóstoles del tiempo de Cristo. Pero sí existen apóstoles hasta el día de hoy. Según en la lista, profetas. Bueno, hemos estudiado eso varias veces. También profetizas, no solamente hombres. Felipe, por ejemplo, tenía a sus hijas que eran profetizas. Lo vemos en Hechos 21. Y vemos que el profeta, para explicarlo en forma breve, es el que o ella que dice, así dice Dios. Es un mensaje que podría tener que ver con el futuro, podría predecir algo que va a pasar, pero no necesariamente. El profeta también a veces te dice, mira, Dios me ha dado un mensaje y te dice tal cosa. Y no solamente para una persona, sino para la iglesia también. Eso es lo que significa ser un profeta, el que habla la palabra de Dios. Luego hay evangelistas. Todos tenemos el llamado de predicar. Cristo lo dijo bien claro, ir y predicar. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene un llamado de evangelista
y los demás que tienen el mandato de Dios de ir y predicar. O tal vez no hay. ¿Hay o no hay? No es exactamente la diferencia entre una persona que tiene el llamado de evangelista y la persona que sale a predicar. Todos debemos de saber cómo predicar el evangelio. Y todos debemos de ser listos para predicar y usados en el evangelismo también. Entonces, ¿qué es un evangelista? Ok, vamos a esperar un ratito y ver luego cuál es la diferencia entre un evangelista que tiene el llamado y los demás que salen a evangelizar. Y Dios los usa bastante, ¿ya? Después vemos otro que dice pastores y maestros. Es uno, no son dos. Realmente en el griego es pastores y maestros, que es un conjunto. Tengan cuidado de aquellos que preguntan, ¿ustedes tienen los 5? ¿Tienen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Ah, no, solo tenemos pastor. Ah, ustedes están mal entonces. Me he encontrado con personas así. Tengan cuidado. Porque en primer lugar, cualquier persona que no sabe contar no es una persona de confianza. Porque bíblicamente no son 5, sino 4. Pastores y maestros es lo mismo. ¿En qué sentido? Qué triste sería tener un pastor que no te puede enseñar nada de la Biblia, ¿no? Y qué triste sería ser maestro de la palabra sin poder pastorearte. Pararme en el púlpito y decir, ok, es lo que dice la palabra. Ya terminé. Chao. Eso no es un pastor. No es un maestro tampoco, porque como hemos dicho, en el mundo tú puedes enseñar la matemática y no importa tu vida, pero en la iglesia no. Si tú vas a enseñar la palabra de Dios, lo enseñas no solamente con tu Biblia y con tus palabras, sino con tu ejemplo. Por eso es pastor y maestro. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, habla de eso también, cuando dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces es importante porque a veces hay gente que me dice, Brian, ¿tú levantas a pastores? Digo, no, solo Dios levanta a los pastores. Y ahora, yo puedo apoyar a preparar a un pastor que tiene el llamado, pero no puedo levantar a un pastor. Porque muchos estudian en un seminario, cualquier instituto, cualquier lugar así, y si no tienen el llamado, no pasa nada. Porque es Dios que levanta al pastor. Además, es bueno estudiar. No, es esencial. No puedes ser pastor sin haber estudiado. Tal vez tienes el llamado de ser pastor, pero si no has estudiado, ¿qué vas a enseñar? No puedes dar lo que no tienes. No estoy en contra del estudio bíblico tampoco. Espero que entiendan eso. Pero hay algunos que nunca han estudiado en un seminario, en un instituto, y son pastores. Algunos son buenazos, otros son más o menos como yo. Pero el hecho es que si tienes el llamado y el Espíritu Santo te va enseñando, el Espíritu Santo es capaz de enseñarte, capacitarte. Y si puedes estudiar también, aparte, qué bueno. Volviendo a ese tema, que realmente tiene que ver con todo lo que estamos viendo esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre un evangelista que tiene un llamado de ser evangelista y el que sale a predicar? ¿Por qué dice Dios que Él levanta a todos conforme a su plan, su voluntad, tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo llamado. Es más, en la iglesia no todos tienen esos llamados tampoco. Hay otros que tienen dones, pero no tienen esos llamados. Tal vez tu don es otro. Qué bueno, Dios te puede usar. No todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros, pastores. Pero ¿por qué Dios nos ha dado esos 4 llamados? ¿Y cuál es el significado de eso? Efesios 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En primer lugar, quiero mencionar algo. Sí, Dios os ha dado ciertas personas en la iglesia que tienen ese llamado, tienen esa capacidad para edificar la iglesia. ¿Hasta que lleguemos a qué?
Y para que no seamos niños fluctuantes, o sea, como el mar que va arrastrando, ¿no? Un día estás aquí, otro día estás aquí. Tu excusa es, yo soy como el Espíritu Santo que viene el viento y se va y no, nadie está. No, es pura emoción y tú echas la culpa al Espíritu Santo. Por eso es importante ser parte de una iglesia local. Es por eso también que es importante prestar atención, escuchar lo que el Espíritu Santo está enseñando a través de esos líderes. Primero, apóstoles, los que han sido enviados a fundar iglesias. Hay que comenzar con una iglesia local. Si no hay iglesia local, ¿cómo vamos a entender bien la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ninguna persona tiene todo. Es a través de la iglesia en su totalidad que realmente aprendemos, crecemos bien en la fe. Porque lo que no tiene él, lo tiene él. Lo que no tiene ella, lo tiene ella. Y ninguna persona es capaz de hacer todo. Ni siquiera Pablo, porque no podía estar en todo lugar en todo momento. Necesitaba Pablo la obra del Espíritu Santo, pero también a los demás miembros del cuerpo. ¿Cómo sería si tu cuerpo solo tendría un miembro? Uy, no podrías hacer nada, ¿no? Es más, si te falta un miembro, sí puedes sobrevivir si no sea un miembro muy importante, pero sufres, ¿no? Ayer estaba en la playa con Jeremy y con Marco y me sentí mal porque vi unas señoras que habían bajado de la sierra, obvio por su vestimento, y estaban vendiendo maní, habas, cosas así. Y vi una chica que estaba con su hermano, obvio porque idénticos prácticamente, comprando maní, pero lo vi, pensé yo, mirando mal a la persona de la sierra. Y casi le digo algo, pero pensé, tal vez no entiendes lo que está pasando, Brian. Y qué bueno que tuve paciencia, porque después escuché a la señorita hablando así, y después vi a su hermana que hizo, con razón que está mirando así, porque es muda, es sorda. Con razón, ella tiene dificultad. Si te falta una pierna, puedes sobrevivir, pero no andas muy bien, ¿no? Y ahora, si te falta un intestino, también. Pero si te falta el corazón, te quedas sin corazón, ¿no? Pero ¿a dónde voy con eso? Es en la iglesia que encontramos entre los diferentes miembros y especialmente entre esos que son, no sé qué palabra usar porque no me gusta tanto la palabra que voy a usar, pero por falta de otra palabra, estas personas son personas dotadas. No son personas perfectas. No son personas necesariamente más espirituales tampoco. Tienen que ser personas capacitadas. Pero tal vez tú eres una persona que no tienes uno de esos llamados, pero tú eres una persona muy espiritual. Tú oras bastante y por tus oraciones el pastor predica bien. Y Dios usa al evangelista cuando sale de la calle porque tú estás orando siempre. Y el evangelista termina diciendo, mira lo que he hecho. Y no sabes que es por tus oraciones. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no es para menospreciar a ninguna persona porque todos tenemos una parte. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos no solamente útiles, sino importantes en muchos sentidos. Pero en este pasaje vemos que hay ciertos hombres, ciertas personas que Dios ha dado un llamado especial en la iglesia para apoyarnos a llegar a la madurez espiritual. Para que seamos completos, no como niños fluctuantes que un día estamos aquí, otro día allá. Ok, ahora le pregunto otra vez. Pero el evangelista, ¿cuál es la diferencia entre la persona que sale y predica, que es tarea de todos, y el que tiene el llamado de evangelista? Tal vez en este caso, el evangelista es el que lo hace tiempo completo. El problema que tengo con eso es que yo creo que el apóstol Pablo ha sido buen apóstol y no se dedicaba a su llamado tiempo completo a veces. A veces trabajaba también. Ok. Si estudiamos bien el contexto, vamos a entender. El evangelista es muy importante en la iglesia porque no solo sale a evangelizar, sino prepara a la gente, enseña a la gente cómo evangelizar. Y no solo enseña a la gente cómo evangelizar, porque todos lo pueden hacer, sino esta persona es una persona sumamente capacitada para edificar a la iglesia, para llevar a la iglesia junto con los apóstoles, con los pastores y maestros y con los profetas a la madurez espiritual. Tal vez no es pastor. Vemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando por la persecución de la iglesia, los cristianos terminaron esparcidos. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 de Hechos. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines. Capítulo 1, qué bacán, qué bacán. Capítulo 2, el Espíritu Santo vino, día de Pentecostés, qué lindo, estamos predicando. Aquí hay gente de muchos países que están escuchando, qué bacán, pero todos son judíos. Capítulo 3, ¿dónde están? En Jerusalén. Capítulo 4, ¿dónde están? Jerusalén. Capítulo 5, Jerusalén. Capítulo 6, Jerusalén. Capítulo 7, Jerusalén. Dios está allá perdiendo la paciencia. Capítulo 8, ¿dónde están?
esparcidos por la persecución. Y Felipe, que no es pastor, llega y termina, ¿dónde? En Samaria, predicando el evangelio, porque es un hombre que es evangelista, pero muy capacitado. Y no solamente evangeliza, sino está enseñando a la gente. Se forma una iglesia ahí con ese evangelista Felipe y me envían de Jerusalén unos representantes que van a chequear cómo va todo. Y al final se levanta una iglesia ahí y Felipe termina en otro lado. Aunque Felipe tampoco no es apóstol, actúa como apóstol porque es evangelista. Pero una cosa que es muy importante, algo que tenemos que ver aquí, es que esos que tienen esos llamados siempre están trabajando juntos. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Honestamente, voy a hablar de mi corazón. A veces lo que he visto en las iglesias es que hay cierta competencia, hasta rencor, por supuesto, malentendidos entre los que tienen diferentes llamados. El pastor está pastoreando y sí evangeliza. Y los evangelistas, el pastor no tiene pasión, porque debería estar en la calle con nosotros evangelizando, ¿no? Así piensan los evangelistas. Y el pastor, mira, siempre están predicando. ¿Qué pasa con la gente que ha recibido a Cristo? ¿No? Y si no tenemos cuidado, en vez de apreciar el llamado de cada uno de los que realmente llegan a ser líderes, comenzamos a pensar mal de ellos. Y ahora, no estoy hablando de nosotros, por lo menos en este momento. Porque según lo que yo sepa, eso no está pasando. Espero que no. Pero sí, como siempre, yo creo que podríamos mejorar un poco si entendemos la visión según lo que vemos en este pasaje. No es que el evangelista está por su lado y no consulta con el pastor porque él es evangelista y el pastor que está con los otros pastores y nunca consulta con el evangelista, sino tenemos que trabajar juntos. Es un cuerpo, ¿no? Lamentablemente, algunos han pensado que la iglesia es como un bus y el pastor es el chofer y nos lleva a donde tenemos que ir. En la Biblia, la iglesia no es así. Otros tal vez han pensado que la iglesia no es un bus, sino es otra cosa. Tal vez algunos han pensado que es como una pirámide. El pastor encima y hasta llegamos a los que limpian los baños, que son los peones. En la Biblia no es así. Todos somos siervos. Tal vez cumplimos un rol distinto, pero todos somos importantes. No es una pirámide. La iglesia es un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y cuando Cristo no está funcionando como cabeza es cuando realmente hay problemas. Pero espero que ustedes entiendan lo que estoy intentando compartir con ustedes esta noche. Tenemos que entender el propósito de cada persona que tiene un llamado así, que implica que si no tenemos el llamado de otro, en este caso tenemos que someternos, ¿no? Porque un cuerpo, la pierna no puede decir, yo me voy por allá y tú te vas por ahí, ojo. Suena tonto, ¿no? Pero muchas veces en la iglesia intentamos hacerlo así. No estamos en la competencia, sino que estamos buscando cumplir con lo que Dios nos manda hacer, es hacer discípulos. Cuando lo que ves es Cristo, todo termina bien coordinado y hay paz y hay crecimiento espiritual en los diferentes miembros. Pero cuando no entendemos esa visión, cada uno va por su lado. Y eso realmente no es tan productivo. ¿Por qué? Porque yo necesito a ustedes. Y creo que ustedes también me necesitan a mí. Nos necesitamos esa idea. Cada uno cumple un rol distinto. Es más o menos como un matrimonio, ¿no? El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre, pero cumplen un rol distinto en el matrimonio. Y la idea es que todos queremos llegar a la madurez espiritual, todos queremos terminar no siendo niños fluctuantes, sino niños que vamos creciendo y llegando a la madurez vamos a ser muy útiles en su reino y no niños fluctuantes. Y me gusta porque dice el versículo 11 aquí, Él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos. Igual, si no eres ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor y maestro, no es que tú seas menos. No, no es así. Solamente es que Dios ha puesto ciertas personas en este rol para que podamos todos llegar a la madurez. Y por eso tal vez Pablo comienza este pasaje diciendo que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes, unos con otros en amor. Si somos cristianos, somos miembros los unos con los otros. En el sentido que mi brazo es miembro de mi cuerpo, ¿no? Y ahora, aquí en Coronía, sí tenemos miembros, pero no tenemos membresía. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, todos somos miembros. Pero no es que tienes que decir, ok, ¿dónde firmo yo para ser miembro? ¿Por qué? Porque si tú amas a Cristo, y yo también lo amo, y tú estás buscando a Cristo, yo también, ya somos miembros del cuerpo. Según lo que yo sepa, mi mano nunca tuvo que firmar para decir, yo quiero ser parte del cuerpo de Brian. Yo era parte. Yo no estoy diciendo que las iglesias que sí tienen membresía están mal. No estoy diciendo eso tampoco. Es cuestión de cada uno cómo lo hace.
Simplemente que aquí, que yo soy una persona simple y quiero hacer las cosas más simples. Soy cabezón y no quiero tener que recordar quiénes son miembros y quiénes no son. Para mí, si tú amas a Cristo, amén. Déjame abrazarte. Ok, Angélica. Lo que tú estás diciendo de profetas, maestros, pastores, es un llamado, también es un don, ¿verdad? Por supuesto. Pero acá habla de dones o habla de llamados. Los dos. ¿En qué sentido? Toda buena dádiva viene de Dios. La salvación es un don, pero también es un llamado. ¿Ya? ¿En qué sentido? Yo tenía el llamado de ser pastor antes de ser cristiano, porque Dios me escogió como cristiano desde antes de la fundación del mundo. Pero yo tenía que prepararme como pastor, tenía que estudiar la palabra, tenía que pasar por experiencias, Dios tenía que prepararme también. Y en un momento Dios me dijo, ok, ya estás listo para recibir el don que tengo para ti. Un evangelista que tiene el llamado de evangelista no es el que dice, ok, aprendí mis versículos, cómo predicar, ya soy evangelista. Porque un evangelista aquí tiene que estar preparado para llevar a la persona a la madurez en la fe, junto con los demás hermanos. No solo, pero como vimos en la causa de Felipe. Felipe termina siendo perseguido, termina en Samaria, y ya no están ahí los apóstoles para apoyarle. Él es evangelista. ¿Y qué hace? Predica el evangelio y por lo menos al inicio, ok, qué bueno Felipe, ya recibimos a Cristo, ¿cómo hacemos? Y comenzó a enseñarles. No podía decir, ay, discúlpame, pero eso no me toca a mí porque hay que esperar a un pastor que venga, yo soy evangelista nomás. No podía decir eso. Seguramente ellos tenían preguntas, dudas, necesitaban ser ministrados, esos hombres y esas mujeres también. A eso voy, ¿no? Que realmente cualquier llamado, hasta cualquier don que tengamos, tenemos que estar preparados y saber cómo usarlo. Por ejemplo, si tengo el llamado de ser pastor, voy a aprender tal vez cómo pastorear. Pero si ese pastor no es evangelista, ¿dónde aprendo a evangelizar? Del evangelista. Cuando yo era más joven en la fe, la gente me decía, ay Brian, tú eres recontra evangelista. ¿Y por qué la gente me decía eso? Porque evangelizaba. Y yo siempre decía, yo no soy evangelista, solamente estoy obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra, pero yo no soy evangelista. Ah, no. Sí, tú eres evangelista. Hasta hace unos meses fui y prediqué en una conferencia de pastores. Yo estaba hablando de Timoteo cuando Pablo dice, haz obra de evangelista. Yo estaba predicando a los pastores. Y después, el que le tocó a él predicar después de mí, porque yo dije en ese predique, yo no soy evangelista. Y el que le tocó después de mí se puso en el púlpito y dijo, bueno, lo digo en broma, lo que Brian dijo es mentira. Él es evangelista. No, no soy evangelista. Lamentablemente muchos piensan que si tú predicas el evangelio que tú eres evangelista. No, no necesariamente. Aprendí a evangelizar por parte de un hombre que sí era evangelista. Por eso el evangelista realmente que tiene ese llamado no solamente evangeliza, sino enseña a los demás cómo evangelizar. Apoya a los demás también ser parte de una iglesia. Porque el evangelista que solamente predica y dice, qué bueno que recibiste a Cristo, nos vemos en el cielo. No está cumpliendo porque ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los demás miembros para apoyarle en su crecimiento? ¿Entiendes? Por ejemplo, hace no sé cuántos años, 6 años más o menos creo que ha sido, hablé con los hombres de Coronía y yo les pregunté, ¿cuántos quieren ser líderes? Nadie, ninguno levantó la mano. No sé si Jimmy estaba ahí esa noche o no. No levantaste la mano tampoco. ¿No? Y después Betty me decía, Brian, ¿por qué no levantas líderes? Digo, no quieren ser todavía. No quieren ser líderes. Qué triste. Prefieren que el mundo vaya al infierno, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, si uno desea el obispado, bueno, hombre, desea. Y ahora, eso no quiere decir que todos tienen el llamado. Pero yo digo, todos tenemos el llamado de estudiar la palabra. Y todos van a ser líderes de algo en algún momento, ¿no? Y es cuestión de, ok, Señor, ¿hasta dónde puedo llegar contigo? Espero que sea obvio que no estoy diciendo que llegar a ser pastor es lo máximo. No, es un llamado. Pero mejor prepararnos. Porque en cualquier momento Dios va a querer usarnos en algo, ¿no? Felipe no quiere pastor, pero se preparó una palabra. En un tiempo Dios lo usó prácticamente como pastor. Y qué bacán, qué lindo es eso, ¿no? Como hemos dicho al inicio, los 12 apóstoles eran hombres. Pero si usamos la palabra apóstol como aquellos que son enviados por Dios, bueno, Dios envía parejas, Dios envía mujeres como Maritza, aunque ella tal vez su llamado es un poco distinto porque está traduciendo la palabra. Eso es algo que también quiero mencionar. Evitemos, por favor, cuando hablamos de los dones, poner cada don en una cajita y decir, así es el don. Porque Dios es muy creativo. Y Dios tiene más de 1000 maneras de usar a cada persona con un don que es igual, pero se manifiesta en otra manera. No todos los evangelistas son iguales. No todos los pastores son iguales. Qué bueno, ¿no?
Eso es lo triste cuando vemos a pastores que piensan que todos tienen que ser iguales. Y yo recuerdo que, bueno, mejor no digo eso, no es edificante. ¿Ok? ¿Ok? Buenas noches.